Bienvenidos a otro episodio más de Líderes del Cambio. Hoy tengo el gusto de estar acá con Jorge Bohórquez, director corporativo financiero de Corporación Medifarma. Bienvenido, Jorge. Gracias, gracias Franco. Encantado de estar contigo y conversar. Para quien no te conoce, Jorge, ¿quién es Jorge Bohórquez? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, Jorge es una persona común, tranquila, sencilla. Eh, a nivel personal, me encantan mucho los deportes, me gusta mucho el tema familiar. Y a nivel profesional, bueno, soy un ejecutivo que tiene algunos años en diferentes industrias. Yo creo que puedo decir que tengo más de 30 años entre consumo masivo y ahora farma. Y digamos que empecé en Perú y emigré hacia varios países en mi experiencia profesional. Regresé a Perú y estoy en una de las mejores compañías que existen en farmacéutica. Sí, bueno, nos hemos conocido, ¿no? Hace más de un mes yo he entrado como director también de recursos humanos y hemos hecho bastante match ahí. Sí, Me pareció muy interesante tu perfil, ¿no? Porque es una persona que justamente siempre quiere evolucionar, quiere generar cambio. Estamos muy alineados ¿no? Estamos en 9 países como empresa y queremos seguir creciendo. Y somos el número 1 en Perú y queremos ser mucho más grandes a nivel mundial. Y tenemos ese mismo sueño loco los dos, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, este podcast líder en el cambio, personas que quieren impactar en los crecimientos, en los cambios, y sobre todo una empresa peruana, ¿no? Que quiere ser global, ¿no? Y cuéntame, ¿cuál ha sido tu recorrido? O sea, ¿qué aprendizajes, un poco de tu experiencia? Tú has estado más de 25 años en Unilever, has estado en 4 países, hasta Inglaterra, que está en Europa, y luego regresaste a Perú. Entonces, un poco cuéntanos cuál ha sido ese recorrido y cuáles han sido los principales aprendizajes ujú. que has tenido en todo este recorrido a lo largo de estos más de 25 años, ¿no? Sí, gracias. No, definitivamente comparto lo que tú dices, ¿no? Estamos hoy en una industria y una empresa que la verdad tiene muchísimo por crecer y el legado que vamos a dejar va a ser increíble, ¿no? Y hay que hacerlo ahora, ¿no? Ya has venido tú, estoy yo, hay otro equipo también de ejecutivos que van a transformar esta organización en oro puro. De verdad que es una organización muy linda. Mira, te cuento un poquito de mi experiencia. He tenido muchos momentos wow y muchos momentos down también. Eh, a veces también las personas piensan que viajar es lindo y vivir en otro lado es magnífico y es bacán, es muy bueno, pero requiere una cuota de adaptabilidad. Y es una de las cosas que no me costó porque creo que me adapto rápido a los cambios y la vida mía ha sido una constante de cambios, ¿no? Entonces, en estos 25 años, mis experiencias han estado desde supply chain, porque yo soy ingeniero industrial. Empecé en compras, empecé en logística, empecé en supply chain. Conozco ese mundo y he pasado por recursos humanos. Luego he hecho algunas otras posiciones en roces comerciales, marqueteros, ¿no? Siempre como business partner de finanzas. He manejado países, he manejado regiones, he manejado el globo de alguna corporación como Unilever en su momento, en una división de negocios. Y en cada una de esas etapas siempre eran cambios y cambios. Entonces, para mí, y esto parece cliché, pero para mí el cambio se convirtió en algo constante, en algo que ya era parte de cada 3, 5 años ir a otro país, listo, ya era parte, ya sabía yo qué tenía que hacer, cómo lo iba a hacer. Mi familia, que es importante, ¿no? La familia, eso es un tema muy importante para los ejecutivos en Perú o en donde sea. La familia es muy importante, es parte de ti. No puedes tomar una decisión solo porque tu carrera te dice, vámonos para allá y te vas. ¿Y qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu esposa? Si tu esposa trabaja, si tu esposo trabaja, o sea, una ejecutiva o un ejecutivo, y tienen que pensar mucho de estos temas, ¿no? Entonces, la movilidad va cambiando eh, en las corporaciones. Pero cada una de las experiencias súper lindas, ¿no? Súper ricas.
Desde, por ejemplo, conocer muchas culturas, trabajar con gente de la India, trabajar con gente de Alemania, trabajar con gente de Holanda y entender la multiculturalidad, pero también adaptarme y mimetizarme, ¿no? A los lenguajes, a las costumbres, a las creencias, a los valores, a las formas de ver corporativamente las cosas o localmente las cosas. No, súper lindo. Y resiliencia, mucha resiliencia, ¿no? Porque hay que adaptarse, hay que cambiar, hay que mirar hacia el futuro. Mucho pragmatismo también, mucha priorización, sentido de urgencia. Vienen muchas cosas. Cuando esto es una posición global, no sabes, o sea, hay múltiples cosas que pueden pasar en un país chiquito, en un país grande, tienes que priorizar y hay muchas cosas que se tienen que ordenar y planificar con anticipación, una planificación proactiva, siempre, 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 porque en tu vida personal, cuando yo iba a mis cambios y me movía, planificación, anticipadamente. Cuando tú sabes que tu carrera también va en ese sentido, ya vas presuponiendo que va a haber algo, entonces puedes ir cambiando. Una persona que tiene talento sabe que van a pasar esas cosas, te lo advierte, la compañía te da señales, te da signos. Entonces, puedes ir manejando esas cosas. Y tú cuando eras niño, joven, ¿tú tenías claro qué querías hacer? ¿Tú tenías un sueño, que iba a hacer tal cosa? Bueno, por eso estudiaste ingeniería industrial o de pronto simplemente porque a mí me pasó que yo, no sé, primero entré a sistemas porque mi hermano era ingeniero de sistemas y era el mejor del colegio, trabajé en Microsoft inclusive, pero ni yo cero para sistemas, pero después ya uno fue encontrando, hay gente que la tiene clara de un inicio. No, tú tenías eso claro y después eso realmente, porque puedes haber pensado, eso es lo que quiero y después en el camino te das cuenta que realmente eso no era o sí. O sea, cuéntanos un poco en tu caso cómo ha sido. Bien anecdótico, mira, a ver, yo desde pequeño he sido como muy curioso. Una de las cosas que sí resalto de mí es la curiosidad, me encanta. Soy aventurero, me encanta curiosear. Si algo está al revés, quiero verlo al costado, desarmaba cosas, armaba cosas, me encantaban los Legos. Mi madre me compraba Legos, Legos, mis primos me regalaban sus Legos y los Legos yo no seguía las formas, sino inventaba mis formas, me gustaba y los daba vuelta, veía, no sé, pasaba un carro, trataba de imitar el carro. Este, mu- Creo que hay mucha creatividad en ese sentido que se ha ido desarrollando para mí, pero digamos que cuando era chico, una de las cosas que siempre quise, no sé por qué, era ser ingeniero, ¿ya? Y ponte de chico, si yo veía que el interruptor no funcionaba, a los 10 años yo te cambiaba el interruptor, sabía cuando antes las casas tenían plomos, se volaban los plomos, sabía cómo cambiar los plomos, y sabía que era tener un tema de seguridad con la corriente. ¿Te gustaba eso? Bueno, ahorita que has llegado también, te quedaste en el primer piso hablando con, no sé, de qué, la pared, no sé, yo, Cositas. no soy yo, imagínate para esas cosas, yo soy, no sé, son formas de ser. Sí, pero me gustaba, ¿viste? Entonces había algo allí y luego yo pensaba que iba a ser ingeniero electrónico porque como veía las cosas en mi casa, yo sacaba todo. Un día agarré la radio de mi abuelo y dijo, yo te la voy a reparar. Y recuerdo que se la dejé a la mitad porque tenía que salir con mis amigos y mi abuelo se quedó rascando la cabeza por su radio, después se la arreglé obviamente. Pero así, y cuando ya estuve pues un poquito más maduro, en el sentido digamos, de adolescente, ya dije, ¿ya qué quiero? Ingeniería, sí quiero. ¿Y cuál? Industrial. Me gustó mucho la parte de ingeniería industrial. Postulé. En la academia también como que te lavan la cabeza. En la academia me dijeron, no, pero tú eres mejor para contabilidad. Y yo decía contabilidad, pero a mí sí me gustan los números, pero me veo más ingeniero. Y me hicieron postular, o sea, a veces mira cómo es, ¿no? Me hicieron postulé a Católica, ingresé a contabilidad, pero yo dije, con mi plata, sin decirle a nadie, postulé a industrial, con la mía. Porque dije, no, pues, o sea, yo tengo que probar, a ver, ya, si de repente ni siquiera entro, no importa, pero entré a industrial y, pucha, yo me sentí realizado y después dije, no, yo quiero hacer ingeniería industrial. Y ya, pues me quedé ahí y al principio era súper terrible, ¿no? O sea, voy a serte honesto, me sacaba ceros, me sacaba primer ciclo, de 6 cursos solo aprobé creo que lengua, pero después me vi un choque de realidad, porque yo estaba becado, ya no vengo de una familia rica, yo no tengo pues recursos, yo estaba becado, mi madre tenía una beca por el trabajo que le dieron, y cuando me la quitaron porque jalé, me dio un choque de realidad, donde dije, wow, acá voy por la mía,
Y ese ciclo, el segundo, fui y le vendí a la universidad que yo era un chico terrible, pero que yo podía cambiar y podía ser el primero. Y la asistenta técnica me agarró cariño y me dijo, o sea, ¿por qué le iba a dar una beca a un tipo que viene jalado? Y me dijo, mira, Sergio, yo voy a confiar en ti, voy a hacer, pero vas a hacer lo que me prometes, voy a hacer lo que me prometes. Pucha, y al siguiente ciclo era de los primeros, sacaba 20, 18, 20 química orgánica, me acuerdo que me comía los libros y era un cambio como de, ¿no? Un radical. ¿Por qué? Porque siempre hubo una necesidad y me motivó, La motivación. ¿me entiendes? La motivación, ¿no? Entonces a partir de ahí entendí, oye, esto es posible, o sea, yo lo puedo hacer. Y me mantuve primeros puestos, inclusive tengo el récord de haber sacado el primer puesto en la carrera y en toda la universidad en su momento, ¿no? Y terminé siendo primero. Y de ahí siempre me gustó eso. Me dije yo soy soy un animal muy competitivo, súper competitivo. Y a partir de ahí, la universidad, después cuando hice maestría, también no pude estar en el primero, estuve en el tercero porque tuve que irme a Venezuela. Ahí ya la compañía, me casé, la compañía me pagó la maestría, me acuerdo, y me mandaron a Venezuela y yo venía, ya incluso estaba casado, mi esposa iba a tener nuestro primer hijo, íbamos a tener nuestro primer hijo, y iba y venía, ya la maestría como que, pero igual así no me fue mal, ¿no? Segundo, tercer pro, creo puesto que tuve. Ni siquiera pude ir a mi graduación. Tuvo que ir mi madre por mí porque yo ya estaba en otro país. Pero fue lindo, ¿no? Buenas experiencias, son cosas que uno quiere hacer. Y ahora en función a esa visión que tenías, ¿sientes que lo has logrado, sientes realizado o ha cambiado un poco? O sea, una cosa es lo que sientes y otra cosa es, aparte, oye, realmente creo que lo que más me gusta es eso, porque todas esas mis cosas eran en finanzas, Ah, realmente no exactamente era lo que tú esperabas al inicio, ¿no? esa es otra bonita historia, ¿no? ¿Por qué o sea, te encantaba la ingeniería y todo, y fuiste ingeniero y terminas siendo financiero? ¿Por qué? Porque empecé a disfrutar de cosas, de experiencias. La compañía también me dio posibilidades de aprender. Estuve en mi proceso de supply chain, después estuve en recursos humanos y después, al hacer cosas, me ofrecen finanzas, una posición en finanzas. Este, Porque era curioso, o sea, en esa época, por ejemplo, estamos hablando, creo que eso fue el año 99, y yo el Excel lo dominaba, pero para arriba y para abajo. Me dieron una posición para reportar algo en países y yo no esperé, pues, los ciclos. Yo dije, no, preparo bien, hago un template y todos me pasaban la información y lo tenían 2 minutos para esa época. Entonces me dicen, oye, tú eres bueno en esto, ¿te gustaría? Y yo le dije, no, o sea, yo en finanzas no me veo. Contabilidad, llevé en la universidad, pero no soy experto, le digo. Y me dijeron, no te preocupes, eso me lo dijo en ese momento un vicepresidente que era inglés. Y me dijo, no te preocupes, eso lo vas a aprender. Lo importante es que tu razonamiento objetivo me sirve. Digo, bueno, probemos, pues. Probé y ya nunca más fui. Hice tesorería, hice reporting, pucha, estuve controller, estuve en fábrica, controller de fábrica, costos, business partner de negocios, de ahí ya me encargué de una división del negocio, después de todo el negocio, de ahí ya me fui a un país, y de ahí otro país, y de ahí me acuerdo que estuve en auditoría corporativa, con una comprensión mucho más grande de procesos, la parte comercial, de la parte marketing. De ahí me fui a Inglaterra ya como un business partner global en finanzas. Y después me vine como CFO de LATAM, de un proceso de la compañía que era la agenda digital. eh, y de ahí, bueno, y de ahí dije, está, ya está. Porque hay que ser consciente, ¿no? Dices, bueno, ya está, acá está el juego, estuvo lindo, pero ya también no sabíamos como que ya quería hacer otra cosa. Y yo te digo que nunca pensé que iba a ir a la industria peruana, o sea, peruana nacional. Claro, es un cambio fuerte, ¿no? Y yo no pensé, yo pensaba que me iba a ir a otra corporación, pero cuando salió esta conversación de Medifarma y conocí a la gente, conocí el equipo, conocí el equipo empresarial, ¿no? El directorio, o sea, la verdad que para mí hubo un match en una
No pensé nunca, te juro, que iba a estar en una empresa familiar, o sea, era algo que yo no pensaba, pero creo que me he adaptado rápido también, me he adaptado rápido y he podido entender las dinámicas, cómo funcionan, y hoy lo que, o sea, lo que soy yo hoy y lo que era Jorge Borges hace 2 años, porque justo cumplo el 17 de julio 2 años, de entrada es un tipo completamente diferente al que vino y al que salió de Unilever, pero también con otra técnica, con otro entendimiento de las cosas, que no las tiene, pues, en las corporaciones, porque muchas cosas están O sea, ya está bien, están bien hiladas, no están empaquetadas. Pero aquí, como CFO de Medifarma y ahora del grupo empresarial, son otras cosas, y es también el olfato, la experiencia, las conexiones, el saber cómo se hizo y el poder hacerlo mejor, ¿no? Entonces, no, lindo esas experiencias, de verdad que Sí, muy buenas. y una empresa mediana mucho manejo político, ¿no? Con los accionistas, pero igual, sí, pues un gran orgullo porque normalmente esas empresas como Unilever, y yo también he estado en empresas transnacionales, normalmente Perú es una sede de esa, Así, ¿no? De esa empresa que tiene políticas o seguimientos, ¿no? Y de poder estar más bien en este ápice estratégico donde más bien de acá se dan los lineamientos a nivel global es algo que pocas empresas peruanas pueden tener el orgullo sí, de tenerlo, ¿no? además también la flexibilidad que uno tiene, ¿no? Porque aquí tú eres el que toma la decisión final. Ujú, Tú estás tomando decisiones finales. ujú, Tú estás en el C-suite level. ujú. Yo soy el C-suite level y tomamos decisiones finales. Y esas son las decisiones. Y somos responsables por las decisiones. Como dice, pues, la historieta o Marvel, ¿no? Un gran poder tiene una gran responsabilidad. Y es cierto, pues hoy tenemos ese poder de decidir, pero también la responsabilidad de que tienen acciones y tienen consecuencias, no solo de corto, sino de largo plazo, ¿no? Y que obviamente con todo el cariño y con toda la técnica estamos haciendo lo mejor, y lo bueno es que vamos a dejar un legado, porque nosotros, pues, no vamos a vivir toda la vida de la compañía, van a haber cambios generacionales en su momento, pero estamos sentando las bases de algo que va a ser realmente algo muy grande, ¿no? Ujú. ¿Y qué estrategias, en todo este camino tú crees que son vitales para poder generar en tus equipos? Tú has hablado de diferentes roles, diferentes equipos, ya desde el rol de líder. ¿Qué estrategias aplicas tú con la gente, no? Que te haya funcionado. Y mira, primero, digamos, te voy a decir una cosa que es, podría ser malentendida, pero creo que se entienda bien. Ambición, sana ambición, sana ambición con humildad, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Es querer llegar a la luna y más allá. Eso es lo primero. Y eso es lo que le pido a mis equipos siempre, que sean equipos de alta competencia, equipos que se entrenen, que se motiven, pero que sean de alta competencia. O sea, mi máxima es que me los robe el mercado. Eso siempre les digo, mi máxima es que ustedes sean tan buenos que me los robe el mercado. Entonces yo tenga que seguir y seguir y seguir proponiendo cosas, ¿no? Esa es mi máxima. Puede ser una idea loca, ¿no? Pero esa es mi máxima, porque quiero un equipo de alta competencia, quiero un equipo que sea el mejor de la industria y que tenga esa ambición de querer crecer, que yo creo que la tengo, ¿no? En una forma sana, sin, pues, sin romper piernas, ¿no? Sin ser chismoso, sin estar metiéndole cabe a otros profesionales, sino ayudándonos, ayudándome, ¿no? Porque la colaboración, que es otra de las estrategias, para mí es muy importante. O sea, uno tiene que ser humilde y entender que no tiene todo el conocimiento y no tiene toda la expertise, pero que si tú te juntas con otras personas que tienen conocimiento, expertise y se complementan, haces una buena simbiosis y todo va para adelante y fluye mejor, además de la confianza. Entonces, colaboración, networking es sumamente importante, más ahora todavía, ¿no? Resiliencia, cambio, adaptabilidad al cambio, clave, y se lo digo también a los equipos, lo pregono yo mismo, lo hago yo mismo, es, tienes que saber que hay cambios en el mercado, en la industria, en la forma de hacer las cosas. No te puedes quedar con lo que siempre funcionó. Ya, funcionó, perfecto, pero funcionó y tenemos que saber de temporalidad, hasta un momento. Las cosas cambian. Si no tienes eso
en la cabeza, te vas a quedar, bueno, como no, la respuesta clásica es, pero es que así se hacía siempre, Siempre es así. ¿no? Y ha salido bien. Y podría haber salido mejor si cambias, y podríamos hacer algo mejor si quiebras algo en el algoritmo, en la forma de ser, podría ser mejor. Entonces, es un deseo de ambicionar cosas, bueno, eso sí, tener un norte claro, ¿no? Hacia dónde quieres. Tú me dijiste y cómo ahora, hacia dónde, sí quería ser, yo llegar a ser un top talento, quería yo ser top en la industria, quería yo ser top, pero no por el hecho de ser top per se y tener una etiqueta, sino porque eso me ayuda a mí en un propósito que es hacer que las personas sean mejores. Si yo soy mejor, listo. Ahora puedo ayudar a hacer otras personas mejores, ¿no? Puedo agarrar a mi equipo y llevarlos. Y que ellos mismos, como embajadores, hagan lo mismo. Entonces, ¿te imaginas una sociedad donde todos querramos ser mejores, pero no quebrándonos las piernas, poniéndonos cabe, sino que todos queramos esa ambición? Colectivamente sería otro tema. Y así es que nace School of Rock, de lo que nos hemos hablado. Sí. Ese es mi propósito social, es querer que las personas sean mejores. Y eso me ayudó a hacer el negocio con Pelo Navideño, que es School of Rock, que es desarrollar a los chicos, a los talentos, y pues que a través de la diversión pues sean mejores, ¿no? Y siempre lo voy a hacer, siempre en mis equipos les exijo, soy enérgico, decente obviamente, horizontal, pero siempre exigiendo la mejora continua, la performance, ¿no? Que se anticipen, que proactivamente se anticipen, ¿no? Porque va a haber cambio, entonces tienen que anticipar, hay que planificar. Y el what if, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si cambia? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si no es azul y es verde? ¿Qué haremos? Plan B. Siempre vas a ver que yo voy a tener un plan B, ¿no? Pero no sé, y yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, pero no te esperances, ¿ah? O sea, yo el plan B lo voy a, y el C, y el D, y el Z, lo vamos a artillar cuando tú ya no puedas llegar a hacer el plan B. Y tú has hablado de una parte que es networking, ¿no? Y eso también me parece interesante. Que tú siendo financiero, trabajas mucho en networking, ¿no? Más de lo normalmente los financieros que yo he conocido. E inclusive también me dio curiosidad de que tú en LinkedIn has salido como un ranking de top one en finanzas, ¿no? En LinkedIn de Perú, Sí. ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Eso ha sido planificado o simplemente en base a que ahí también hacemos match y ya entendí también por qué rápidamente hemos conectado, porque yo también tengo el propósito de ayudar a las personas y hacerlas crecer, cada uno en su estilo, en su forma y su frente, porque también los dos somos docentes Claro. y no, y es parte de ese perfil, pero este tema de la marca, de personal, de trabajar eso, ¿tú lo has hecho de manera consciente o simplemente tienes cómo llegaste a eso? Te voy a ser honesto, o sea, siempre he sido un curioso digital, Ujú. siempre, o sea, a ver, y va por ese lado, ¿ya? Primero, en principio, va por ese lado porque cuando era chiquito, qué sé yo, 10, 11, 12 años, yo ya estaba con una Commodore 64, no era mía. Mi tío tenía una empresa que vendía computadoras, etcétera, y yo iba a los veranos o cuando podía allí y me encantaban los juegos, imagínate en esa época, ¿no? Y después aprendí Basic, entonces porque también he sido helpdesk, ¿verdad? En mis épocas trabajé con SAP y Data, con Elka Jordanova, una gran persona que influyó mucho en mí, que me metió un par de cachetadas corporativas que desde el momento me sentaron a base, creo que te las conté, pero bueno, yo siempre era curioso, entonces yo he sido de los primeros que he tenido Facebook, alucina, o sea, de las invitaciones que mandaban cuando estaba en Venezuela en su época, pues había mucha conexión desde ahí con Miami, Estados Unidos, etcétera. Era de los primeros que tuvo Facebook, era de los primeros que tuve Hi-Fi, era de los primeros que tuve el MSN y me manejaba súper bien con eso. Entonces, imagínate que era tan así y tan planificado que yo dije, esto va a evolucionar de manera gigantesca. Hotmail, Outlook o lo que sea va a evolucionar. Las cuentas, los dominios. Van a haber más Jorge Borges, van a haber más los nombres de mis hijos, de mi esposa. Ya había creado yo, en esa época cuando no tenía hijos y era un niñato, las cuentas de correos de mis hijos. Imagínate. O sea, ya tenía los dominios. Entonces, de ahí, pues, empieza el tema de cuando sale TikTok. Antes de TikTok, que era
no me acuerdo el nombre de la plataforma que mi hija me la enseña. O sea, siempre estoy ahí, me encanta mucho este tema porque hay mucho cambio, mucho dinamismo, aprendes muchas cosas de ahí. Y LinkedIn apareció en su momento, muy tempranito. Es más, yo le decía a mis amigos, oye, métete porque o sea, es una red de profesionales donde puedes compartir experiencias, best practices, puedes comunicar, saber. Y en mi cabeza estaba el networking. Pero como yo viajaba mucho, entonces decía, ¿cómo hago para hacer networking? Porque tenemos que sentarnos, de repente conversar, pero digitalmente se puede. Y entendí que el LinkedIn en ese momento podía ser la plataforma de que como yo viajaba mucho, ser mi ayuda de networking. ¿Por qué? Porque como te digo, yo no sé todo, entonces yo recurro a mucha gente, ¿ven? Que para validar conceptos, para ver algunas otras cosas. Pucha, yo te puedo hablar de los telómeros, imagínate de hace 5 años que empecé a escuchar sobre los telómeros, que van a revolucionar pronto la industria del envejecimiento. Después podemos conversar sobre eso. Pero muchos conceptos por referencias de personas, porque en conversaciones salen. Entonces, en ese momento pues fue LinkedIn mi herramienta y la verdad que empezó a hacer una avalancha, empecé a postear cosas como consejos, como notas, como papers, y empezó a evolucionar y se convirtió en una bola de nieve hasta el momento que me enteré un día que me habían nombrado como uno de los top influencers en finanzas del Perú y del mundo. Y dije, ¿qué es esto? Yo iba a tener eso así. Y yo veía que todo el mundo, pues en un momento empezó un día que yo amanezco y no es que soy, o sea, no es que soy vicioso, sino soy curioso digital. Entonces, mi lectura empieza con lecturas de algo, Claro. algo que en la mente me acuerdo y se lo pregunto a la IA o me leo un paper o algo y entonces me acuerdo que un día levanté y vi que mi LinkedIn tenía pero un montón de... Y dije, ¿qué pasó acá? Dije, y vi que decían felicitaciones a fulano, 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 y en eso me jalaban a mí a conversaciones. Y dije, ¿qué pasó? Cuando empecé a mirar, dije yo, ¿cuándo postulé o cuándo hice esto? ¿Ese es el ranking Merco? ¿Qué es esto? Y de verdad, pues fue Fabicom que elabora estos perfiles y, y nada, empecé a mirar las métricas y dije, wow, o sea, está bueno, ¿no? No fue intencional, Claro. fue evolucionando, pero entendí también que el desarrollo y la creación de una marca te hace también confiable en ese sentido, de poder, si quiero ayudar a la gente, tengo que ser confiable. Y si tengo que ser confiable y no me conocen físicamente, digitalmente me pueden conocer. Y a través de mi contenido, ellos pueden sacar una línea editorial de quién soy, cómo soy, qué hago y en qué puedo ayudar. Entonces salía de ahí Y por ahí, ¿no? totalmente, mira, yo ahí no sé, no te lo he contado, pero yo más bien, yo tengo de gente en LinkedIn porque obviamente como he tenido rol de gerenciales, de joven, de recursos humanos, mucha gente me escribe, me ha agregado, pero yo tenía un tema de que no quería yo ser de redes y nada. De pronto también, seamos sinceros, un poco desde la inmadurez del ego, de no, ¿por qué? ¿No? Si lo voy a estar yo, ¿no? Y porque había mucha gente que yo decía, oye, esta persona es puro bluff, ¿no? O sea, no es como cuando yo era chico de arte marciales y yo, Claro, se pone su polo, ¿no? Jiu-jitsu, todavía no sabía ni pelear, pues este no le pega a nadie, ¿no? En la universidad, yo lo conozco, entrena conmigo y dice, pero yo siempre he pensado, oye, no, esa gente de pronto es pura pinta y gente, ¿no? Y no quiero que me vean como ella. correcto. Pero en verdad no, pues es como la política que tú digas que todos son, hay muchas cosas de, ¿no? De corrupción y por eso no entro a la política. Es lo mismo, o sea, si yo creo que puedo agregar valor y tengo un aporte para dar, ¿por Mm, qué no? ujú, Entonces yo cambié radicalmente hace no mucho, y por eso estoy haciendo todas estas cosas, para poder justamente como el propósito de aportar en las personas. Yo soy docente, siempre he trabajado hace años que en cambios culturales, liderando esos temas a la gente, me encanta liderar, hacer crecer personas, pero yo decía, ¿cómo impacto mucho más? ¿No? ¿Cómo logro que ese propósito trascienda mucho más? Y es a través justamente claro. de la marca, de las redes, ¿no? Y dejé ese prejuicio, ¿no? Y ahora totalmente distinto, ¿no? Pero ahí sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y tú cómo crees ver el papel de la innovación, la tecnología en todo este tema del mundo actual? ¿Y cómo ves tú? Porque una cosa es, ok, la importancia y la relevancia es muy grande, pero ¿cómo ves ahorita los países, las empresas peruanas, la cultura, si estamos preparados para esos Mm, cambios, ¿no? Mira, y yo también soy profesor de transformación digital.
Tuve la suerte de trabajar en proyectos de transformación digital, liderar la agenda de transformación digital en algún momento. Te voy a decir unas cosas que son claras que yo las entiendo por alguna razón desde el principio. Innovación y tecnología no son conceptos nuevos, no son para nada conceptos nuevos. Lo que cambia es el contexto, pero cuando el primer hombre pudo cocinar con fuego, hubo innovación. Cuando se hizo de palos para poder, o de lanzas para poder cazar mamuts, hubo tecnología. Entonces no son conceptos tan nuevos, sino que cambian en el contexto, ¿no? Y en el desarrollo de la humanidad. Hoy hablamos de tecnología y innovación, que no son conceptos. Tecnología, ojo, no es y que quede claro siempre, y siempre lo digo, tecnología no es un monopolio del área de IT, de tecnología, ¿no? De sistemas. Tanto como innovación no es un concepto monopólico de marketing, ¿no? Podemos decir, pero marketing, innovación y tecnología. No, la innovación, que siempre se lo digo a mi gente y a mis amigos o a mis contactos o a mis equipos, es uno puede innovar en cualquier campo en el que esté, ¿no? Y siempre es el grado de diferenciación que nos mueve del periodo 1 al periodo 2. El momento del cambio es a través de la innovación, ¿no? A veces la persona dice, pucha, pero hay que tener muchos recursos para hacerlo. No, no necesariamente. Y hoy en las empresas también creo que han entendido que no es necesario tener grandes presupuestos para innovar. No hay que tener grandes presupuestos para desarrollar tecnología, porque podemos entrar a lo que decía, ¿no? Design Thinking, que te propone prototipar, ¿no? Empiezas a prototipar, a hacer algo pequeño y después empiezas a testearlo. Y si eso sucede, vas para adelante. Y si no, retrotraes o cambias o ajustas o eliminas y vas para otra cosa. Y ya no se requieren tantos presupuestos como antes se requerían. No, porque antes decían, vamos a hacer una innovación, vamos a hacer toda la casa. ¿Pero para qué? Siempre empezamos de repente por un poquito de acá y sale bien, otro para acá. En los negocios es lo mismo. ¿Ya quieres formar a la corporación? O mejor empiezas vendiendo en un door to door. ¿Qué hace ellos Amazon? ¿No? Paso a paso. Las empresas peruanas, hay un índice, hay varias consultoras que sacan índices sobre cuán avanzados estamos en un benchmark entre industrias, entre el mismo país o comparados con otros países. Y hemos avanzado, pero en transformación digital todavía estamos un poquito atrás de nuestros vecinos o del benchmark mundial en general, ¿no? Todavía hay un poquito de temor en el tema de los presupuestos en las empresas porque piensan que tienen que poner un montón de dinero cuando al contrario, ¿no? Lo que hay muchas sinergias, hay muchos, y no necesariamente por cortar costos, al contrario, es por crecer más, porque te da un salto cuántico en el crecimiento de las ventas, por ejemplo. O sea, hay que pensarlo de esa manera, que no es que la tecnología solo te trae ahorros, no, te trae cambios radicales en tu forma de operar que te hacen dar saltos cuánticos de crecimiento, ¿no? Y lo otro que te hace pensar porque antes de implementar una tecnología tienes que haber revisado el proceso y hacerlo eficiente. O sea, te ayuda, te fuerza más bien a revisar, a cuestionar todo, y ese todo buscar la manera eficiente, y de ahí lo digitalizas o lo automatizas o das tecnología. No es al revés, no es de ahí viene un poco a veces el error que veo, ¿no? Hay que comprar tecnología, ¿no? Como si eso fuera la solución, ¿no? Exacto. No, el proceso humano, no la herramienta. Hay que hacer un buen proceso, ¿no? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es el resultado, el beneficio? Y una herramienta que te puede ayudar a hacerlo mucho más eficiente aún, buenísimo, ¿no? Es eso, esa es la idea. Y en el tema de gente, ¿cuáles crees que son las competencias principales en este mundo justamente tan cambiante, tan veloz, con tanto tema de tecnología? Mira, gente, ¿no? Gente, talento, recurso, primero es la clave, es clave. Como dicen hoy los streamers, es clave, sí. El talento y la gente es clave. Es clave saber quiénes son alfas, quiénes son betas, porque no podemos tener todos los alfas y no podemos tener todos los betas, pues no avanza la cosa.
Pero ¿qué características o qué habilidades, qué técnicas uno, o por lo menos yo, ¿no? En mi humilde punto de vista, veo es, y lo voy a remarcar nuevamente y siempre, adaptabilidad al cambio. Entender que el cambio es parte. Resiliencia, definitivamente. Proactividad, no solamente para planificar, sino para planificar el autoeducarse. Hoy ahora no, viste que las compañías ponen todos los modelos de educación, te dan todos los cuadernos, los libros y los cursos, y la gente sigue pidiendo, Claro. necesito entrenamiento. Sí. Tienes hoy plataformas de miles de rutas, pero la gente sigue pidiendo Confort, ¿no? La gente está porque no entienden su ruta, ¿no? Y esa ruta, pues hay que ayudarlos a veces a contemplar. Entonces, yo siempre, como te digo, características van a estar en ese lado, ¿no? En tema de la planificación, de la resiliencia, del pragmatismo también y del sentido común, que siempre le digo a mis chicos, no, o sea, no traigas la técnica todavía, primero sentido común. No te aprendas la fórmula, también lo digo a los alumnos, no te aprendas la fórmula, el sentido común, el sentido de negocios, eso es primero, sentido de negocios. Punto de equilibrio. ¿Por qué el punto de equilibrio? Primero, ¿no? Antes de que la fórmula, si es P, el costo fijo sobre el costo variable unitario menos el precio unitario, etcétera, lo que sea, antes de hacer eso, piensa en la lógica. ¿Por qué? ¿Por qué? Y a partir de ahí deduces y ahí te va a salir. Lo mismo cuando a veces hablamos de temas contables, con los controles digo, está bien, está perfecto, la técnica debe ser perfecta y es inmaculada y además tiene que pasar por todo el camino. Pero vean la lógica del negocio. Véanlo desde el negocio, porque no estamos para ser contables, sino estamos para desarrollar negocios. Entonces, ¿cómo nos adaptamos? ¿Viste? Y nuevamente el concepto de adaptabilidad. ¿Cómo adaptamos las cosas? ¿No? Y cómo nos adaptamos nosotros a eso. un sentido común que se dice que es el menos común de los peligros, ¿no? El sentido común es el menos común de los deseos, a veces porque estamos como programados para seguir fórmulas, porque el sistema de educación pues no ha evolucionado, ¿no? El sistema de educación sigue siendo el mismo. Alumnos en clase, en pupitres, en carpetas, pizarra. Bueno, ahora han cambiado la pizarra por una pantalla digital y han cambiado los cuadernos por presentaciones, pero no ha cambiado en esencia. Se requiere un cambio radical en ese Sí, sentido. No sé cuál es, no sé cuál es, pero estoy... O sea, y eso es a veces cosas que yo digo, yo no sé cuál es la solución. Yo sí sé que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces eso me motiva a buscar algo. alternativas, nuevas formas de hacer, cuestionar sobre todo, ¿no? Eso, Pues la gente puede haber otras rutas, ¿no? Sí, pues a mí cuando me tocó ser alumno de posgrado, está el pregrado, siempre era de cuestionar al profesor, todo, y acá un poco en la cultura peruana es mal visto, ¿no? Y no, y como que el profesor tenía la verdad, y nada que ver. Y también, como te acabo de ser profesor desde hace unos años en posgrado, yo más bien siempre he sido de, a ver, ¿tú qué opinas? Profesor, más bien, ¿cuántas páginas vamos a hacer? ¿Qué lees? Oye, oye, aguanta, no hay forma. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo? Oye, yo tengo un modelo dos que te digo que me han funcionado, ahora tú Eso. piensa, porque nadie tiene la verdad. Entonces, claro, a la gente le cuesta, ¿no? Eso, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Y me gusta eso que dices, porque es bien humilde decir, oye, rétame, ¿no? Yo estoy acá, te voy a dar experiencia, te voy a dar técnica. Yo como profesor hago lo mismo, ¿ah? Les digo, pero lo que yo estoy diciendo, no me lo crean. Así les digo, lo que yo les digo y lo que yo les enseño, no me lo crean. Reten, reten esta aula. Digan, profesor, no estoy de acuerdo con eso que está diciendo por esto, por esto y por esto. Y de allí esa conversación va a ser mucho más rica que si ustedes pues piensan que porque pues soy el profesor tengo la última palabra del asunto. Reten, reten. ¿Ah? Yo le pongo más nota a los alumnos que me retan y me dicen, profesor, eso de ahí no creo que sea correcto o me parece que no es correcto. Y lo primero que hago es, digo, ¿por qué? El sentido común, ¿qué te dice? Porque a veces hago eso, ¿no? A veces también como que medio hago algo adrede erróneo para ver si me están captando, me están siguiendo y si alguien por lo menos la capta y me challengea, ¿no? Y lo digo primero el sentido común. Entonces hay algunos que destacan en el sentido común y el toque dicen, mira, porque esto me parece que si fuera así, 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 y a ver, progresa. Y yo hago un roleplay así como de malo, pero me parece que no, si yo soy profesor, yo he estudiado, etcétera. Y a ver qué pasa. Más allá de la técnica de, no sé, finanzas corporativas que enseño o planificación financiera, es el momento de que nos retamos. Yo hago un roleplay ahí y él sale con, no con la respuesta, sino con cómo abordó ese tema. Y la verdad que yo
te mereces el punto de hoy porque la encontraste, la viste, no te quedaste y todo lo demás seguía algo borrego, ¿no? Entonces, Claro, generar esa competencia en la gente digital, porque justamente ahí nacen los futuros líderes, ¿no? Dios. Y siempre pensaba, hay una teoría el talento, la high potencia en las compañías que se hacen, ¿no? De que hay un porcentaje que es diferente, ¿no? Por eso encima, si hablamos de la campana de Gauss, los extremos, ¿no? Lo normal, muchas veces la gente dice quiero ser normal, pero no, más bien en lo anormal, ahí está lo extraordinario, lo diferente, y es parte de hacer cosas diferentes, ¿no? De cuestionar, y siempre he visto un poco acá en la cultura de que la gente se sienta siempre, hay una clase, tercera fila para atrás, o sea, ¿no? Falta desde ahí, ¿no? Aumento postees, algo así en redes y algunos cuestionaban, porque claro, no estaba todo el contexto completo, no estoy diciendo que no hay líderes porque la cultura es así, no, pero de hecho que eso influye en cierta forma a, a- a- a, mm, a que justamente el liderazgo sea un tema que no es tan fuerte en este país, ¿no? O sea, falta la gente, porque el liderazgo tiene una característica, que tú influyas, ¿no? Eso es inevitable. Un líder es influyente, ¿no? Desde su conocimiento. Entonces, si tú no vas a cuestionar nada de esto, difícilmente vas a poder ser un líder, ¿no? O sea, sobre todo un líder que genera cambios, ¿no? Y ya para ir cerrando, justamente te hago esa pregunta, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú a alguien que quiere ser un líder del cambio, ¿no? Alguien que quiere crecer, que quiere impactar, sea desde dentro de una empresa, sea de un emprendimiento, de lo que quiera hacer, ¿no? ¿Qué le dirías para poder crecer y lograr sus objetivos? Mira, humildemente, ¿no? Ojalá y que acepten un poquito de mi visión y de mi propuesta, es no es un cliché, pero es visionar, es mirar hacia adelante, hacia el futuro, porque de ahí para atrás empiezas el tema de planificar, ¿no? Proactivamente. El tema de que vas a saber que van a haber tantos cambios y vas a tener que adaptarte a ese cambio. El tema de que va a haber momentos ups y van a haber momentos downs y vas a tener que ser resiliente. ¿Y cómo estás tú emocional, físicamente preparado? Porque también hay una parte humana y es que te prepares, tengas tus descansos, tengas tus relajos. No estamos pues 24 horas metidos en esto, tenemos que tener un relajo, tenemos que tener un momento de ociosidad también, ¿no? Ese es un buen balance, es tener un well-being, un buen balance, ¿no? Entonces eso es visionar, que eso te trae la planificación, que eso te trae sabiendo que tienes que cambiar, vas a hacer cambios y vas a generar cambios en personas, en momentos, en estados, en compañías, en procesos, ¿no? Resiliente porque sabes que no es una jornada que como tú la planificas va a darse. Vas a caerte mucho y vas a sangrar de rodillas, pero no hay forma de caminar si antes no has gateado. Entonces, si no te has raspado las rodillas, va a ser difícil. Para que puedas correr, vas a tener que rasparte las rodillas. Pero cuando corras, te vas a dar cuenta de que me sirvió, me ayudó, pero me ayudó a que también vi cuál era el horizonte al que quería llegar o a dónde queremos llegar o hacia dónde quería esto. Y como dices tú, sí, pues a veces adolecemos de líderes porque hay mucho caudillaje en vez de liderazgo. No sucede solo en el gobierno, sucede o en las instituciones públicas, etcétera. Sucede también en las compañías, en las corporaciones, que quieres ser jefe porque quieres tener, como si fueras un general romano, una legión para abajo, ¿no? Y a veces no te das cuenta que es mejor ser líder y liderar influenciando y moviendo a la gente por inspiración y por transpiración, más que por ponerte los galones, ¿no? Una de las cosas que siempre voy a decirme a mí mismo es que es importante es memento mori, que eso se lo decían a los generales romanos cuando entraban victoriosos de las batallas y le decían, recuerda que eres humano, recuerda que eres igual que todos. Eso también sirve. Es un consejo que les doy, memento mori. Recuerda que eres humano, recuerda que después tomas el mismo bus, tomas el mismo taxi, come lo mismo y disfruta lo mismo que todos los demás. Así es. Todos somos seres humanos, todos somos iguales al final del camino. Listo. Gracias, Jorge. Encantado, un placer para mí. Ha sido lindo este momento, de verdad que me he divertido mucho y me trae nuevamente reflexiones, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Gracias, Jorge. Encantado.